Yo no soy ningún especialista en lo que es la base teórica de qué es localización y qué es traducción. La traducción normalmente se limita a los textos y la localización, también llamada paratraducción, tiene en cuenta muchísimos aspectos más. Hay que traducir muchas cosas que no son textos. El otro día mi compañero Ramón Méndez hablaba de la paratraducción de los peritextos musicales, por ejemplo, de los peritextos sonoros, que cambiar la banda sonora para adaptarla a los gustos de un país, para que los símbolos que aparecen, a lo que nos remite esa música, tengan sentido en según qué culturas, ya que no tienen, la música original no tiene ese mismo sentido cuando la trasladamos. O sea, digamos que la localización es traducción y muchísimo más, que no tiene que ver tanto con texto como con adaptación cultural. Depende mucho. En mi caso, por ejemplo, nunca meto una referencia española en un juego que no sea español. Porque me parece que cuando veíamos El Príncipe de Bel-Air y de repente Will Smith imitaba a Chiquito de la Calzada, creo que a todos nos chirriaba un poquito. Entonces, por eso no lo hacemos nunca. Sí que hay veces que nos vemos obligados a cambiar los chistes porque, por ejemplo, hacen referencia a una serie que es muy popular o a un programa de televisión que es muy popular en Estados Unidos. En España no se entiende. Pero, por ejemplo, en Larry, el último Leisure Suit Larry, que tradujimos entre Ramón Méndez y yo, ahí tuvimos que cambiar muchísimos chistes, pero los volvimos a hacer sobre la cultura americana. O sea, si hablaban sobre una serie que en España no se ha conocido, nosotros cambiábamos esa referencia por una referencia a Friends, por ejemplo. O sea, que fuese de la misma época, del mismo tono y tal, que se entendiese bien aquí en España, pero que no nos chocase diciendo, hey, pues si Larry es yankee, ¿por qué está haciendo referencia a médico de familia? Que es algo como que choca mucho. Digamos que la libertad normalmente nos la quitamos nosotros mismos. Pues hay muchísimos, hay de todo tipo. Por ejemplo, en Larry el gran problema fue la adaptación de todos esos chistes, de todas esas referencias culturales yanquis que se escapan a la mayor parte de los jugadores españoles. En Papers, Please, por ejemplo, hace muy poquito como todo se trataba de documentos en los que había que meter textos muy cortitos, pues el adaptar, el conseguir que entrasen el número de caracteres. En otros puede ser el hecho de que el doblaje tenemos que conseguir que las cosas cuadren por doblaje. Hay muchísimas. Normalmente todos esos problemas gordos se solucionan hablando con el desarrollador, teniendo un contacto directo con quien lo ha escrito. Hace muy poco, otro problema que tuve fue que era un juego en verso. Entonces tenía que cuadrar todos los patrones rítmicos del original. Es un juego, se llama Moonin, que va a sacar Daedalic dentro de poco, un juego de plataformas escrito por un portugués en inglés en base a la poética Edda vikinga. Con lo cual ahí el problema era de documentación, de entender muy bien la poética Edda vikinga, por qué se habían elegido este tipo de estructuras en inglés, adaptarlas a una estructura que fuese comprensible en español, pero que respetase el tipo de estructura inglesa basada en la estructura del lenguaje Norse. Fue un trabajo muy divertido, por cierto. De todo. Hay errores que son culpa de los traductores, obviamente, de los localizadores, que no siempre lo hacemos todo perfectamente. También es cierto que cada vez se está metiendo más gente sin experiencia, que hay equipos que confían equipos de desarrollo que confían sus localizaciones no a profesionales, sino a amateurs, por medio del crowdsourcing. Pues un montón de gente que tiene muchas ganas de traducir, que son fans y que lo hacen gratis, cosa que me parece feo pedirle a alguien que trabaje gratis para ti, por muy fan que sea. Otras veces es culpa directamente de los desarrolladores porque no proveen del contexto. Si yo escribo una frase aislada y se la doy al localizador y es "It's a huge bat", y no le digo si es un bate o un murciélago, si no le pongo un dibujo para que él lo vea, pues posiblemente lo traduzca mal. Eso pasa muchísimas veces. No es como una película donde tenemos imagen y texto, van todos juntos, lo vemos y sabemos exactamente lo que está pasando. En el videojuego hay tantas variaciones posibles que necesitamos que los desarrolladores nos den ese contexto, que nos dejen jugar al juego. Muchas veces no pasa eso. Tenemos un montón de cadenas de texto, frases sueltas que no sabemos ni a dónde van ni a dónde vienen, donde tenemos a lo mejor la pregunta en la primera página y la respuesta a esa pregunta la tenemos en la página 48. ¿Cómo vamos a saber a qué se refiere cada cosa? Entonces, lo primero requiere un esfuerzo por parte de los desarrolladores. Yo soy desarrollador también y he escrito bastantes videojuegos ya, con Pendulo Studio sobre todo. Y el esfuerzo más gordo de los escritores, en este caso de videojuegos, es preparar un buen kit de localización para que los localizadores entiendan qué es lo que hay, para darles el contexto necesario y que no se líen, porque no son tan listos. Por ejemplo, en el doblaje, o sea, si podemos tener del mismo juego, tenemos la traducción y doblaje también, nos podemos permitir muchísimas más licencias. Podemos hacer una adaptación
cultural mucho más fuerte. En Deponia, por ejemplo, en la saga Deponia, cambiamos completamente muchísimas cosas. Era un juego muy cómico, con muchísimas referencias, que muchas veces no se entendían en español porque venían directamente del alemán. Entonces adaptamos una barbaridad, lo cambiamos todo porque FX iba a hacer un doblaje, por cierto, un doblaje buenísimo. Y entonces sí que podemos permitirnos según qué licencias, cambiar todo, incluso recortar mucho el texto en según qué partes o alargarlo. Cuando no hay doblaje tenemos que ser un poquito más fieles, porque si de repente el jugador sabe un poquito de inglés, por ejemplo, y ve que el español y el inglés no tienen nada que ver, o sea, las voces en inglés están diciendo una cosa y los subtítulos en castellano están diciendo otra, podemos incluso hasta liarle. Y luego también tenemos que conseguir que esos subtítulos sean muy cortos, porque no se lee tan rápido como se habla normalmente, con lo cual tenemos que conseguir que quepa en esos tiempos y en esos espacios también. La mayor parte de los traductores, de los localizadores, no consiguen llegar a la parte de doblaje, sobre todo los que trabajan para agencias, no consiguen eso. Como yo tengo la suerte de trabajar siempre para la productora o para el propio desarrollador, en el caso de trabajar con FX, he estado en todos los doblajes de los juegos que he traducido. He estado allá como, digamos, asesor de localización, ayudando a la directora. En todos los doblajes que hemos hecho con FX, todos los de Deponia, por ejemplo, sí que gracias a FX hemos conseguido estar los traductores dentro del doblaje. Es algo que me encanta, estar al lado de la directora, al lado de los actores. Esas pequeñas dudas que van surgiendo, si se las conseguimos aclarar a los actores, pues vamos a tener un resultado muchísimo mejor, porque se van a sentir más seguros, van a poder improvisar más, van a poder cambiar el texto sabiendo por qué lo cambian y no van a hacer ese tipo de cosas neutras que muchas veces vemos en los juegos como que no acaban de tener sentido. No están mal, pero no acaban de cuadrar del todo, están como pobres. Eso es porque los actores no es que sean malos, ni muchísimo menos, sino que no tienen el contexto necesario. Y al faltar un traductor en la sala, alguien que conozca verdaderamente el texto, pues no se atreven y optan por algo neutro que no queda ni bien ni mal. Depende mucho del tipo de juego, pero por lo menos necesitamos obviamente todo el texto. Sería maravilloso siempre contar con una beta del juego a la que pudiésemos probar. En su defecto, un vídeo, un pequeño playthrough, un let's play para que veamos cómo se juega, para que sintamos cómo es ese juego. Una hoja de personajes en la que sepamos más o menos cómo es cada personaje. Algunas instrucciones de por qué se ha elegido que hablen de tal manera o que hablen de otra. Si hay referencias, por Dios, si hacemos una referencia a una frase muy conocida en un país, ponnos que es una referencia, porque si no la vamos a perder seguramente y el chiste lo vas a perder y esa frase ya no servirá de nada. Si hay doblaje original, los archivos de sonido, para que sepamos, tanto si tenemos que tener sincronía labial como no, todos los vídeos que haya que sincronizar, por ejemplo, todas las cinemáticas, y sobre todo el contexto de cada una de esas frases, por qué está ahí, para qué está ahí, quién la dice. Hace poco traduje un juego, no diré cuál, en el que me venían todas las frases seguidas sin saber qué personaje era. Yo estaba traduciendo frases que no sabía quién se la decía, ni a quién se la decía, ni dónde se la decía. Claro, es imposible acertar. Entonces, por suerte, la productora me pasó un vídeo de playthrough y tuve que irme apuntando yo frase a frase quién la decía y a quién se la decía para poder hacer una traducción en condiciones. La mayor parte suelen ser bastantes desastres. También tiene que ver con la experiencia que tenga cada una de ellas. Gente como, por ejemplo, Daedalic, hace unos años, o sea, con el primer Deponia nos pasó un kit de localización horroroso. Y yo mismo, cuando hice el kit de localización de Runaway 2, o sea, da pena ese kit de localización. No sé cómo consiguieron hacer un buen trabajo los traductores que lo hicieron a otros idiomas. En cambio, el último que hice para Péndulo con Yesterday, o sea, me lo alabaron todos porque lo tenía absolutamente todo, estaba todo muy bien puesto en su sitio, no faltaba nada de contexto, siempre falta algo, pero muy poquito. Poco a poco van aprendiendo cada una de las desarrolladoras. Los indies suelen ser muy desastres, pero a la vez muy receptivos. Y en cambio, las compañías más grandes suelen tener ya una forma de hacer las cosas bastante mejor que la de los indies, pero con unos procesos mucho más cerrados. Y por ejemplo, no te van a dar una beta, porque tienen mucho miedo de que de repente puedas colársela a alguien y que pierdan, pues, según qué tipo de embargos. Depende muchísimo del tipo de desarrollador. Con Papers, Freeze fue cosa de fan. Vi el juego, me interesó muchísimo, me puse a jugarlo, me pasé un fin de semana metido en su mundo virtual, en Astorska, y tuiteé. Me acabo de pasar el fin de semana en Astorska y ha sido una experiencia maravillosa. Y otro colega, un productor ruso que conocía, había tenido algo de contacto con Lucas Pope, me dijo, oye, te pongo en contacto con él,
Entonces ofrecimos a Lucas, mediante una red internacional de traductores, de localizadores de videojuegos, le ofrecimos hacer francés, alemán y español a la vez. Porque él ya estaba haciendo el italiano y algunos otros idiomas que también tenemos en nuestra red. Y lo primero que nos dijo fue que no, porque no iba a localizar el juego en esos momentos, porque el código estaba tan hecho a mano que tener que pensar en cómo se iba a localizar eso le ocasionaba demasiados quebraderos y que no se sentía capaz en esos momentos. Que a lo mejor ya hablaríamos en el futuro si ganaba suficiente dinero. Ya, al cabo de unos meses el juego era un éxito completo, el chico se sintió con suficiente fuerza, con dinero como para afrontar el proceso de localización. Ya no tanto lo que le íbamos a costar nosotros como traductores y localizadores, sino lo que le iba a costar a él adaptar todo el motor al hecho de que pudiese haber otros idiomas. Construyó una herramienta propia de localización. O sea, nos llamó un día y nos dijo: señores, ya he adaptado esto, ¿seguís queriendo hacer el juego? Bueno, con muchísimas ganas, porque encima había crecido, ya no era simplemente voy a traducir un juego que me gusta mucho, es que voy a traducir un juego que está siendo un bombazo a nivel mundial. Pues, por supuesto dijimos que sí. Y construyó una herramienta de localización que puede que sea la mejor que he visto jamás. O sea, preciosa, una herramienta que funcionaba en Google Chrome y que va a liberar dentro de poco, si no lo he hecho ya, para que cualquiera pueda hacer su propia traducción de Papers, Please, su adaptación, para que pueda hacer lo que quiera con ella. En tiempo real estás viendo cómo quedarán los textos dentro del juego. Es algo maravilloso. Tal como tú vas tecleando, vas viendo en los diversos documentos cómo queda. Allá donde hay variables, por ejemplo, escapas a nirx con tú, y ahí tenemos un montón de variables que luego se pueden sustituir por mujer, suegra, sobrina, y todas las opciones que hay allá, son 10 opciones diferentes o 15, te aparece cómo quedarían finalmente para que tú puedas retocar. Es una maravilla, es preciosa. Costó, porque estaba en fase beta cuando hizo la herramienta, dijo que nos utilizaría como cobayas para esa herramienta y obviamente nos peleamos muchísimo porque había cosas que no quería traducir, tenía bastantes imágenes que no eran localizables, donde el texto estaba integrado como gráfico en los PNGs, y entonces lo conseguimos convencer diciendo que haríamos el cambio nosotros mismos, que nosotros dibujaríamos píxel a píxel las palabras en español y en otros idiomas, cosa que dijo, venga, pues si estáis dispuestos, allá vosotros. Sí. Fue bastante divertido, porque de repente ver que estás traduciendo con Photoshop, bueno, en mi caso con GIMP, pues es muy raro, ¿no? No estás tecleando, estás, y además píxel a píxel dibujando para que quedase el tipo de letra pixelada del juego. Incluso se lo enviábamos, él retocaba un píxel, volvía a mandarlo, pero así no se acaba de entender del todo. Fue incluso cambiando. Hay un momento en el que aparece un cuadro, un pequeño dibujo que te hace tu hijo. Pues tuvimos que cambiar, o sea, tuve que cambiar yo directamente los elementos del cuadro para que cupiese la versión española. Fue un trabajo divertidísimo. Otra cosa es que nos habíamos comprometido a hacer o sea, casi siempre se trabaja por palabra, o sea, nosotros cobramos X céntimos por cada palabra traducida. Pues bueno, pues en este caso yo me parece 4 horas traduciendo y dibujando esos píxeles y cobré, 4 horas, no exagero, bastante menos, a lo mejor un par de horitas entre una cosa u otra, y gané pues 10 céntimos a lo mejor por eso, pero también compensa. O sea, es un trabajo que no se hace todos los días, así que no se le permitiría a otra gente, pero Lucas, con lo colaborador que ha sido, con el buen rollo que ha dado, con toda la manga ancha y corta, porque nos pedía cada nuevo cambio que hacíamos, cada cosa que nos alejábamos un poquitín del original, nos pedía que por favor se lo dijésemos, como por ejemplo estuvimos discutiendo bastante tiempo si se traduciría Astorska, ya que en inglés tiene mucho significado. Ars viene de culo. O sea, Astorska, la mejor traducción para que la entendiésemos los españoles sería culonia, pero claro, para marketing pierde muchísimo. O sea, si de repente hay unos países para los que eso es Astorska, otros es culonia, otros es, yo qué sé, Astorski, a lo mejor en francés, no lo sé. Y entonces solo nos permitió cambiar levemente algunos de los nombres de los países pequeños, no los de los personajes y tampoco los de los países más importantes como Astorska. Pues hay que saber sobre traducción, hay que saber escribir, sobre todo hay que saber sobre videojuegos. O sea, yo tampoco soy quien para hablar, porque yo no he estudiado traducción. O sea, yo estudié una filología inglesa, estudié cine, estudié corrección editorial, he trabajado 8 años como escritor de videojuegos en Péndulo, era el gestor de las localizaciones de Péndulo y eso un día me animó y dije, pues a lo mejor esto lo puedo hacer yo, y bueno, creo que más o menos por la trayectoria que llevo voy demostrando que sí soy capaz de hacerlo. Pero por ejemplo tenemos a mi compañero Ramón Méndez, él es el primer doctor en traducción y para traducción de videojuegos de España, y que ahora ya hay alguno más, pero hace
1 año y medio creo que se hizo doctor, o sea que es algo muy, muy, muy reciente. Entonces, ya hay estudios, ya puede uno estudiar traducción y localización de videojuegos en España. No sé si es necesario del todo, de hecho, tanto Ramón como otra gente dice, bueno, es mucho más importante que tú sepas escribir bien y que conozcas los videojuegos y que ames los videojuegos y que entiendas cómo es un juego, al hecho de que sepas muchísimo sobre traducción y no entiendes de videojuegos, obviamente. Si no amas los videojuegos, si no conoces bien el mundo, las referencias, el tipo, si no sabes lo que espera el jugador, si no sabes mezclar esos textos con la experiencia jugable, en tu cabeza no vas a conseguir una buena traducción porque no vas a servir al jugador, sino que vas a servir al texto. Hay de todo. Hay absolutamente de todo. No, tampoco puedo hablar de mucho porque nunca lo he seguido. Y yo siempre he ido muy... O sea, desde que empecé, yo supe que quería ir a mi bola. O sea, no quería... La mayor parte del mercado lo controlan las agencias de localización y yo no quería trabajar para ellas por varias razones. O sea, una de ellas es que el traductor, el localizador que trabaja para una agencia de localización no puede aparecer en créditos, cosa que me parece aberrante. El hecho de que tú hagas un trabajo y no se pueda reconocer. No solo no puedes aparecer en créditos, sino que no se lo puedes decir a nadie. O sea, no puedes hacer público que tú has trabajado para ese juego. Es absolutamente lógico, ya que las agencias de localización perderían clientes si se supiese quién está trabajando en cada proyecto, porque si en Diablo 3 han trabajado con Juan a partir de la agencia de localización y Blizzard se entera que ha sido Juan quien ha traducido eso, directamente cuando hagan el siguiente juego no contarán con la agencia de localización sino con Juan. Bueno, dentro de que obviamente Blizzard tiene sus propios equipos internos y no le hace falta ninguna agencia. Pues yo decidí que no quería ir por ahí, que yo quería ser yo quien tratase directamente con el desarrollador, que yo quería hablar con la gente que había hecho el juego, que yo quería tomarme unas cañas con los desarrolladores del juego, emborracharme con ellos, entender de qué es el juego, que fuesen ellos los que me hablasen, y eso es lo que consigo hacer muchísimas veces. Tanto, o sea, poder estar en Skype hablando con Al Lowe sobre los textos de Larry o con Josh Mandel o con Poki de Daedalic, el escritor de todos los de Ponia, hablando de lo que él sintió cuando acabó de escribir la última frase del vacío que le creó, de qué quería significar con esa frase. Eso es impagable y nos da una fuerza para traducir muy diferente a si simplemente te manda un texto alguien que ni siquiera se ha jugado el texto, se ha jugado el juego y te dice traduce esto. Y le dices, ¿y cuál es el contexto? Pues espera, que voy a hablar con el desarrollador. No tienes ese contacto directo que te permite ya no hacer mejor tu trabajo, sino también amarlo más, porque es la parte humana, que al fin y al cabo es la que más nos interesa a todos.